Buenos días, alumnos. Hoy día vamos a empezar con la clase de química, con un tema muy importante que tiene que ser lo que todos conozcan, que se refiere a la historia de la química, cómo la química ha evolucionado durante los tiempos hasta la actualidad. Y más o menos nos vamos a guiar de cómo ustedes han dividido la historia. La época primitiva, época antigua, la época, digamos, de la Edad Media, en química conocido como la alquimia, la época moderna, en química conocido como la época de la hidroquímica, y la química contemporánea, que es la química del renacimiento científico. Pero ¿cómo empezó la química? ¿Cuándo empieza la historia de la química? En la era primitiva habitaban los pueblos y la lucha por supervivencia. Pero un gran paso de la química, y ahí nace la química, fue cuando el hombre descubre una cosa tan sencilla: el fuego. Con el fuego podían derretir los metales. Con el fuego se podía cocer las menestras, los alimentos. Con el fuego, prácticamente, el hombre da un salto hacia adelante en los conocimientos científicos. Entonces, la química nace en la época antigua, cuando el hombre descubre el poder del fuego. Entonces, a la extracción de metales, podían transformarlo con el fuego. El oro, la plata, el cobre, etc. Podían transformarlo, el zinc. Podían hacer aleaciones. Los pueblos antiguos se caracterizaron por trabajar mucho con los metales y muchas otras cosas más. Aparecen los grandes pueblos. Uno de ellos es Egipto, en la zona de África y Europa medieval. En Egipto se conoce entonces la forma como se transforma el oro, la plata, el cobre, es decir, fueron muy trabajosos con los metales y le dieron grandes aplicaciones. Conocieron los tintes y sus aplicaciones, conocieron los cosméticos, producían venenos, ¿no? Venenos. Conocían la tela, y lo podían teñir con distintos colores, ¿no? ¿Tá? Además también conocieron la fabricación del vidrio, preparaban perfumes también, ¿no? Preparaban perfumes, ¿tá? Además los egipcios conocieron piedras preciosas como el rubí y el zafiro, ¿no? Y adornaban sus vestimentas. No solamente eso, también los egipcios conocían, ¿no?, grandemente técnicas de la fermentación para hacer el pan y la cerveza. Muy importante para la alimentación de esa época. En fin, y algo muy importante, los egipcios conocieron la técnica de embalsamiento de los cadáveres. ¿Cómo llegaron a eso? Sencillamente porque tenían grandes conocimientos en la química. Fue el pueblo más avanzado en la química. Pero no solamente eso, también se distinguieron porque avanzaron en muchas otras ramas de la química. Otro pueblo importante fue la China. En la China se conocía la porcelana. Ustedes compran, ¿no?, y ven al reverso, dice Made in China. ¿Está? Entonces, miren, Made in China. La pólvora lo descubrieron los chinos. Muy bien. En el Perú, la civilización más avanzada fueron los peruanos. Los peruanos, como ustedes saben, las grandes culturas pre-incas, como son la cultura chavín, la cultura chimú, la cultura mochica, la cultura paracas, ¿no?, tuvieron gran conocimiento de la química.
porque conocían bastante la técnica del teñido, como la cultura Paracas, conocían también mucho la cerámica y el teñido de sus huacos, conocieron también la cultura Paracas, conocían el arte de fabricar metales, ¿no? Y transformarlos, como mascarillas, aretes, adornos, etc. Es decir, en América, la civilización más avanzada en la química fueron la cultura pre-inca y los incas. Otro de los pueblos antiguos muy reconocido fue Grecia. En Grecia existieron los pensadores llamados filósofos, y los filósofos cuestionaban y querían saber todo sobre la naturaleza y sobre la materia, o sea, cómo era el mundo natural, cómo se movía la naturaleza y de qué estaba formada la materia. Entonces, se dedicaban a pensar, a razonar y escribían. Eran razonamientos filosóficos. No había todavía cómo demostrar lo que estaban hablando. No había experimentos, solamente pensamientos filosóficos. Tal es así que llega Aristóteles, un gran filósofo, y plantea una teoría, la teoría de los 4 elementos. Decía que la materia está formada por 4 elementos: aire, tierra, fuego y agua. Y como era tan su poder, dominó por más de 2 siglos esta teoría. Sus discípulos, que llegaron después, que fueron Leucipo y Demócrito, filósofos griegos también, cuestionaron esta teoría. Descubrieron que no era así, que la materia está formada por pequeñas partículas llamadas átomos. Y fue la primera teoría atomística, pero no tuvieron mucho éxito porque era muy fuerte el dominio de la teoría de Aristóteles. Muy bien. Pero aparece luego la siguiente época, la época de la alquimia, fundamentalmente desarrollada en la Edad Media. Comienza en Egipto, en Arabia, en Alejandría, ¿no? Europa, en India, en la China. Y recorre toda Europa. Las personas que se dedicaban a la química le llamaron los alquimistas. Y los alquimistas buscaban fundamentalmente 2 cosas en esa época. Encontrar la piedra filosofal. ¿Y qué era la piedra filosofal? Era buscar un material que al tocar los metales lo transformaban en oro. Ese era su afán, su idea. Por otro lado, también buscaban una sustancia que al tomarlo le devolvía la juventud eterna, es decir, la inmortalidad. Se llamó el elixir de la vida o el elixir filosofal. Por supuesto que estas 2 cosas no lo consiguieron jamás, porque eso no existe. Sin embargo, ¿no? Su práctica era secreta, se consideraban como magos, y en su interior de sus laboratorios encontraron muchos aparatos que habían descubierto, como el alambique y la balanza. Habían descubierto técnicas de laboratorio como la destilación, la fermentación. Habían descubierto varios elementos químicos y le habían dado símbolos. Fíjense ustedes, es decir, hubo grandes aportes de los alquimistas. Pero los alquimistas fueron perdiendo fuerza, pero fueron perdiendo terreno, y entra la química a otra nueva etapa, la etapa de la iatroquímica. ¿Por qué? Porque aparecieron nuevos problemas de la humanidad, como son las enfermedades, y los alquimistas no podían darle una solución al problema. Entonces, en esta época de la iatroquímica, los químicos se dedicaron a descubrir medicamentos, a producir medicamentos para curar todas las enfermedades. En esa época había unas plagas, ¿no?, que mataban a mucha gente. Entonces los químicos se dedicaron a descubrir medicamentos para la curación de las enfermedades. ¿Quién fue el representante de esta época mucho más sobresaliente? Fue un médico llamado Paracelso.
Poco después, la química y toda la ciencia y todos los conocimientos son remecidos en Italia por un movimiento intelectual que ponía digamos, en discusión las ideas filosóficas y dieron paso a que lo que decías tenías que demostrar. Es decir, apareció los experimentos, tenías que demostrar lo que decías, la ciencia experimental. Las boticas, que se habían propagado de manera grande, las boticas se convirtieron en los laboratorios, ¿no?, de esa época. Y en las boticas se descubrieron pues muchos elementos químicos, se utilizaron diversos instrumentos, como es el mortero, el embudo, ¿cierto?, la balanza. Asimismo también hubo grandes progresos de la humanidad. La humanidad dio un salto cualitativo en todas las ciencias que en ese momento se estaban experimentando. Pero la química era muy lento su avance. Entonces en las matemáticas, en la física, en la biología, en la ingeniería, en la mecánica, hubo grandes progresos y aparecieron grandes representantes, grandes científicos. Uno de ellos, por ejemplo, es Leonardo da Vinci, ¿no? Galileo, que descubre, y por eso es también digamos, criticado grandemente, descubre que el Sol era el centro del sistema solar. Descartes, ¿no?, otro científico. Aún todavía predominaba mucho la religión y dominaba mucho sobre los conocimientos científicos, pero fueron perdiendo fuerza al entrar al Renacimiento científico. En la última etapa de la evolución de la química encontramos el Renacimiento científico. Bueno, ahí ya Robert Boyle establece la primera teoría atómica para explicar el comportamiento de los fenómenos que ocurren en la naturaleza, comportamiento químico. Establece como base la teoría atómica, que se basa en átomos. Pero también aparece un gran dilema, que hasta ese momento no sabía cómo explicar. Era la teoría de la combustión. La teoría de la combustión decía lo siguiente: todos los cuerpos que arden, tenían en su interior un espíritu, algo interno. Le llamaron flogisto. Y cuando uno prende la combustión y esto sale, se convierte en humo y luego se consume y se convierte en ceniza y se acaba. ¿Ustedes ven ahí? Cuando esto ocurre, sale el flogisto. Bueno, esa teoría dominó por más de 100 años y estuvo a cargo del químico Stahl. Pero llega Lavoisier, un químico francés, realmente el más avanzado de la época, extraordinario, y comienza a cuestionar todos los conocimientos. Aplica y descubre el método científico, es decir, un método para poder descubrir los conocimientos científicos. Y recurre mucho a la experimentación. Y prácticamente los conocimientos filosóficos sin demostración fueron digamos, derrotados. Uno de los primeros derrotados fue la combustión. Decía pues la combustión que era que tenía un espíritu interno llamado flogisto. No, la Lavoisier dijo que no. La Lavoisier aplica un método científico y descubre el fenómeno de la combustión. Decía que las cosas arden porque había en el ambiente algo que lo hacía arder, ¿no? Y ese alguien que lo hacía arder, miren ustedes, aquí está, vamos a ponerlo acá. Muy bien. Aquí tenemos la combustión y tenemos
Lavoisier demuestra que en el ambiente hay algo, alguna sustancia que ayuda a arder a este cuerpo. Y descubre el oxígeno como un elemento que ayuda a arder. Entonces, también descubre el hidrógeno, descubre la ley de la materia, descubre también muchas otras sustancias y aparatos. Por todo ello se le conoce a Lavoisier el padre de la química moderna, porque fue quien revolucionó la química. Y durante esa época florecieron la ciencia y se produjeron grandes conocimientos. Por ejemplo, Danton descubre sobre la primera teoría atómica. Tenemos Berzelius, que descubre los símbolos de los átomos. Avogadro, que trabaja y descubre los pesos atómicos de los elementos químicos. Mendeleev descubre la tabla periódica. Volta trabaja sobre las pilas que usamos para las radios, ¿no? Para los automatas eléctricos. Bunsen descubre el mechero, un mechero a gas, ¿no? El mechero, bueno, etc. Y actualmente la química entra en la época moderna nuclear. Estamos en la época moderna y nuclear de la revolución científica de la química, donde el estudio del átomo de manera bastante, digamos, minuciosa ha revolucionado la era atómica. Bien, alumnos, los invito a ustedes a seguir leyendo, ampliando este conocimiento sobre la historia de la química y nos vemos en la siguiente clase. Gracias.